Pero nos queda bien hablar de la iglesia y nos queda bien hablar de la palabra de Dios, porque Hechos capítulo 6 tiene que ver con ambos. Entonces, si ya tiene la lectura de la palabra del Señor, le invito a que se ponga de pie y me permita leer en voz alta todo el capítulo 6. Usted me siga allí en la versión que tenga a la mano, me sigue con su vista. Yo voy a leer todo el capítulo 6 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 6 dice así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron las manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y trajeron en presencia del concilio, y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. Bendice este tiempo con la iluminación de tu Santo Espíritu en nuestra mente, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, para la obediencia a la fe, Señor. Amén. Tomen su lugar, por favor. Este texto de la palabra de Dios continuamente es utilizado para afirmar algunas cosas que no parece que afirme. Y voy a empezar por allí. Lo primero es que el uso de la palabra discípulos, dice allí el versículo 1, al multiplicarse el número de los discípulos. El versículo 2 dice: convocaron a la congregación de los discípulos. Y el versículo 7 dice: y el número de los discípulos se multiplicaba. El uso de la palabra discípulos ha sido tergiversado para querer decir cristianos ya bien entrenados y capaces. No parece ser ese el sentido de Lucas. Déjeme aclararle. Cuando aparece aquí repetidamente se incrementaba el número de los discípulos, hay quien afirma: bueno, es que tú puedes ser cristiano y no ser discípulo de Jesús. Eso es absurdo. Por las propias palabras del Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y en otras ocasiones dijo: si alguno quiere ser mi discípulo. Entonces todo seguidor del Señor Jesucristo merece ser llamado discípulo porque se dedica a seguir las enseñanzas de su maestro. Entonces no es que Lucas esté empleando un término para decir: había creyentes en general, pero había otros ya más maduritos a los que les voy a llamar discípulo. Lucas no tiene en mente eso. Otra cosa que debemos aclarar. Aquí dice, ¿verdad? Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos, dice el versículo 2. Es la primera vez que se les llama los 12, lo cual le da luz, y recuerdo que hablamos de esto cuando pasamos por el capítulo 1, le da luz y fuerza. Ay, sonó a compañía, pero no, créame que no. Arroja luz y le pone fuerza al hecho de que los discípulos escogieron a Matías
como sustituto de Judas. Y aquí Matías es contado entre los 12. O sea, pues fue verdaderamente considerado como uno de los líderes de la iglesia. Entonces aquí está otra cuestión que debe ser entendida. Otra cuestión que tiene que ser entendida. Estoy despejando el camino, hermanos, para tratar de dar la idea de todo el pasaje con el sermón. Otra de estas es que dice ahí el versículo 1, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Si leyéramos esto en el idioma original diría, surgió murmuración de parte de los helenistas en contra de los judíos. Lo cual, gracias a Dios por quienes hacen estas traducciones bíblicas, porque nos ponen algunas palabras que aunque con mucho respeto lo hacen al texto original, nos ayudan a entender. Si nada más dijera helenistas, quedaríamos como, ¿de dónde sale ese grupo? Pero cuando le ponen judíos helenistas, quiere decir, son judíos que además tienen en su capacidad de hablar griego y hablarlo bien y conocen las costumbres griegas. Por eso se les llama helenistas. Y luego la palabra que se añade después es la palabra nativos, para hablar de los judíos. La palabra nativo no aparece en el idioma original, pero se añade para que entendamos que el problema estaba entre judíos de habla y de cultura griega con los judíos hebreos de cultura y habla hebrea y judía. Esa es otra cosa que hay que aclarar apenas le entramos al texto. Por cierto, es la primera vez que se habla de los 12, ya lo mencioné. Y luego, si usted sigue leyendo, dice que ellos convocaron a la congregación de los discípulos en el versículo 2. Les dan la propuesta de escoger hombres, como dice el versículo 3. Nos entregaremos, versículo 4, a la oración y al ministerio de la palabra. 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Da la lista de los 7 hombres que la congregación consideró y que trajeron a los apóstoles. Bueno, déjeme decirle algo importante allí. Junto con el capítulo 15 de Hechos, adelántese tantito, ahorita regresamos. Junto con el capítulo 15 de Hechos, hay quienes afirman que aquí está la base para el gobierno congregacional de la iglesia. Entonces, lo que usted tiene en el capítulo 15 es el Concilio de Jerusalén, cuando se reunieron los apóstoles a tratar un tema teológico que además ponía en riesgo la pureza del evangelio, comprometiendo que se predicara algo que no salva a nadie. Era un tema teológico, no era un asunto de la congregación en su hacer diario. Quien ve el Concilio de Jerusalén y esta interacción entre los apóstoles y la congregación como la justificación para el gobierno congregacional de la iglesia está en un error. Porque el resto del Nuevo Testamento afirma que el gobierno de la iglesia debe ser una pluralidad de ancianos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues por lo menos 2 para que sea plural. Toda iglesia debe tener por lo menos 2. Deben tomar las decisiones que competen a la iglesia. No se está instruyendo que las iglesias tengan un gobierno congregacional. Primero, porque el libro de los Hechos es una narrativa. Y las narrativas apoyan los textos doctrinales, no al revés. Ya los perdí, qué bueno, déjeme explicárselo otra vez. Cuando se narran historias, no se nos da doctrina literalmente, pero lo que aparece allí es en función de los textos que sí hablan de doctrina. Le voy a poner un ejemplito muy claro. Desde el libro de Josué hasta el final, hasta el segundo libro de Crónicas, todas esas historias se miden con la vara de Deuteronomio, porque el actuar de todos ellos está evaluado por Dios en función de la ley que Él dio en Deuteronomio. Entonces, si bien la historia no me dice una
doctrina que seguir, una enseñanza fundamental, si me apoyo con los otros para entender y evaluar el carácter de las personas involucradas. El libro de los Hechos es también historias, anécdotas, es narración. Por tanto, no puede tomarse como una doctrina, pero cuando vemos el resto de las cartas sí entendemos las doctrinas que están involucradas aquí. ¿Ahora queda más claro así? ¿O salió peor? Bueno, déjeme decirle entonces, el Nuevo Testamento habla de una pluralidad de ancianos. Y quien ve aquí el gobierno congregacional, incluso omite algunos detalles de este propio texto. Por ejemplo, que fueron los apóstoles los que dieron la idea de cómo solucionar el problema que se estaba suscitando. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿La congregación o los apóstoles? Los apóstoles, que eran los pastores de esta iglesia. Pero no solo eso, le dieron esta iniciativa y dice allí el versículo 5, lo propuesto tuvo la aprobación. Y hay quien dice, la congregación les aprobaba la agenda a los pastores. No es así. Si usted le ve a este verbo, puede traducirse efectivamente como aprobación, pero también puede traducirse como estuvieron de acuerdo. Como que dijeron, qué buena idea, está muy bien, hagamos lo que nos dicen nuestros pastores. Siguiente. En el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. La congregación no los nombró, los nombraron los apóstoles. En sí, ¿en quién recayó la decisión y la autoridad final? Pues en los pastores de la iglesia de Jerusalén. Entonces, ver aquí el gobierno congregacional sería estarle viendo algo que no está allí y que tampoco tiene respaldo en el resto del Nuevo Testamento. Lo contrario sí. Te dejé por esta causa en Creta para que nombrases pastores, le dijo Pablo a Tito en el capítulo 1. Como primer orden de asuntos tienes que poner pastor, porque si no ya vamos de bajada. No hay quien cuide, no hay quien enseñe. A Timoteo también le dijo esto. Bueno, pues este es el perfil que debes buscar. 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Tienes que buscar esto. Esto es lo que debe ser. Y no es que Timoteo no lo supiera, él lo sabía y era uno de ellos, pero era para que la congregación dijera, viene del apóstol Pablo, entonces sí, hagámosle caso a este muchacho llamado Timoteo. Pero era cuestión de primer orden, era lo primero que había que hacer. Y como vemos en ese y en otros textos, a los ancianos y diáconos, escribe Pablo a los filipenses y luego Pedro en su primer capítulo, pero su primer carta en el capítulo 5 dice, yo también escribo a los ancianos, siendo yo uno de ustedes, un pastor también, pastorear al rebaño del Señor. Los llevo deprisa, mis hermanos, ni tiempo les he dado ahora sí de poner los versículos, pero no le hace porque apenas es la introducción. Entonces no podremos ver el gobierno congregacional aquí, sería una interpretación errónea de estos versículos. Por último, déjeme decirle, note por favor lo siguiente, que este texto no habla de problemas administrativos en la iglesia y cómo se resolvieron. Habla de un problema crucial en la iglesia y cómo se resolvió. Es decir, el asunto iba más allá de la distribución de los alimentos o de lo necesario para las viudas. Iba más allá. La clave está en que los apóstoles dicen en el versículo 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. De pasadita nos deja ver Lucas que estos eran hombres verdaderos, que no les daba tiempo para todo, que habían estado con el propio Señor Jesucristo, algunos de ellos casi 3 años, otros menos, que habían sido entrenados, equipados por Él, empoderados por el Espíritu Santo. Entonces imagínense la combinación. Su maestro directo fue el Señor Jesucristo y luego el Espíritu Santo viene y los llena, como a todo creyente. Imagínense, pero aún así no eran superhombres. Ni sus días tenían 48 horas. Tenían las mismas 24 que todos los demás. Entonces llegó un momento en que se vieron sobrepasados y dijeron, pues ya no podemos más, necesitamos ayuda. Pero la prioridad está en la oración y el ministerio de la palabra. Cuando tuve oportunidad de dar cursos de ministerio pastoral, aquí es donde muchos estudiantes se abrían los ojitos como,
¡Wow! O sea que la oración es prioridad en la agenda pastoral, es prioridad en la agenda pastoral. Sí es parte de mi devoción, es parte de mi amor, pero también es parte de mi trabajo por ustedes. Y mi oración es que el día que el Señor me recoja, bueno, mi oración es que nos recoja a todos en el rapto de la iglesia, estaría más padre, ¿no? Pero si Él quiere llevarme a mí primero que ustedes digan, hombre, como si oraba aquel, porque se siente el hueco. Como que sí oraba por nosotros porque se siente el hueco de las oraciones. Porque sí es parte del trabajo pastoral. Y dice, nos vamos a entregar la oración y al ministerio de la palabra. Y de manera sutil, Lucas nos está diciendo, el asunto que estaba aquí cirniéndose no era nada más administrativo, era de prioridad en la iglesia, que valoraba más no solo los apóstoles, sino también la congregación. Y le voy a probar lo que estoy diciendo, porque le tengo que llevar al texto bíblico para hacerlo así. Dice el versículo 2, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. No es que fuera un trabajo inferior la repartición de la ayuda a los necesitados. Es que la prioridad de los pastores, en este caso de los apóstoles, era la palabra. Era lo que les había sido encargado. Pues remóntese al capítulo 5, que les dijo el ángel, una vez que salgan de aquí se me van al templo y siguen predicando, ¿cierto? Esa era su tarea. Así que no podían descuidarla. Número 2, el versículo 4 que ya leí, nos vamos a entregar a la oración y al ministerio de la palabra. Y luego dice el versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Versículo 7 al final, y muchos sacerdotes obedecían a la fe. O sea que de manera sutil Lucas nos está diciendo, este no era un asunto nada más de, ay, mira cómo resolvían los asuntos administrativos en la iglesia primitiva. No, era cómo mantuvieron la prioridad, lo primero y lo de mayor importancia relevante dentro de la congregación de Jerusalén. Y Lucas rescata, bajo la guía del Espíritu Santo, esta anécdota, esta ocasión, porque tiene en mente que la iglesia debe aprender a mantener la palabra de Dios en primer lugar. Y es trabajo de todos, no solo de los pastores. Es trabajo de todos, pues precisamente poniendo atención y diciendo, se nos predica la palabra, ¿verdad? Ah, bueno, el día que el pastor Santi se pare aquí a hablar de sus anécdotas y se la pase cotorreando y luego diga, vámonos hermanos, ya estuvo, pues ese día ya estamos mal. Pero que abra el texto bíblico, que abra el libro y que del libro nos hable, a partir de allí nos hable. Sí, ilustra con anécdotas, es otra cosa, pero el tema no son sus anécdotas, el tema es el libro. Ustedes ayudan a eso. Ustedes también ayudan librando a los pastores de esta iglesia algo de tiempo para el estudio de la palabra. Mire, aquí todos somos aprendices, ¿eh? No crea que los que nos paramos detrás de este mueblecito somos expertos. Lo que pasa es que nosotros estudiamos por adelantado lo que usted viene a estudiar el domingo en la mañana. Pero todos somos aprendices del Señor. No hay aquí un experto, solamente nos toca estudiar anticipadamente y luego traérselos a ustedes. Esa es la cuestión. Pero Lucas tiene en mente que la palabra de Dios es lo primordial, porque además, si se fija, el capítulo 6, que yo sé que Lucas no dividió en capítulos y versículos, pero a continuación de esta anécdota, de esta situación que se vivió en la iglesia de Jerusalén, empieza a hablar de Esteban, el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, y se pusieron allí algunos a discutir con él, dice el final del 9, y el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Todo el capítulo 7 es el juicio de Esteban, y él se avienta un sermonazazazo. Permítame aclararle, porque a lo mejor decimos, y muchos de ustedes ya han leído esto, y él hace un recuento de historia judía. Y a lo mejor alguien podría pensar, bueno, pero es como saberte la historia de tu país, ¿no? No, él está utilizando la palabra de Dios en su defensa.
Yo no sé cuándo lleguemos al capítulo 7, pero el día que lleguemos, quién sabe cuándo salgamos. Es que es un sermón larguísimo y buenísimo, que para irlo desmenuzando nos vamos a llevar un ratito. La estrategia, como le dije el martes pasado, los que andaban por esos lugares, la estrategia es darles primero todo el texto y luego lo desmenuzamos en las sublecciones que puede tener. Así que eso es mi intento en lo que me queda de tiempo para hoy. Pero necesito hablarle de esto, porque luego el capítulo 8, ¿qué cree? ¿A quién está en el capítulo 8? Bueno, matan a Esteban y luego está Felipe. Felipe. ¿Y qué anda haciendo Felipe? Anda predicando. ¿Qué andaba haciendo Esteban? Predicando. ¿Qué andaba haciendo Felipe? Predicando. Y a Felipe se le conoce como el evangelista. Andaba predique y predique por todos lados donde se paraba, andaba predicando. Entonces, ¿cuál es el sentido de Lucas desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, si en el capítulo 9 habla de la conversión de Saulo de Tarso? En los capítulos 6 al 8 nos hablan de la prioridad que tenía la predicación de la palabra de Dios entre los creyentes. Y para cuidar que siga siendo prioridad no se requiere solo de los pastores, se requiere de la congregación también. Porque al final la solución de Hechos capítulo 6 viene también de la mano con la propuesta de la iglesia. Entonces, para preservar el lugar de la palabra de Dios en una iglesia se requiere de todos. No nada más de los pastores. Se requiere de todos en estar atentos y que sea enseñado, que sea abierto el libro y que sea enseñado el libro. Pero también se requiere del esfuerzo de todos, porque los días tan solo tienen 24 horas, hermanos, para todos. Y si para los apóstoles tenían 24 horas, para aquel servidor y también tienen 24 horas. Pero hay cosas que son prioritarias. ¿Sabe usted cuál es el promedio en que ora un cristiano al día de hoy? ¿Nunca le ha dado curiosidad? ¿No se ha metido a hacer una búsqueda en internet? Se lo voy a poner así. La revista Christianity Today afirma que en estadísticas más recientitas, no se puede saber en este momento, pero es lo más reciente, un pastor ora 3 minutos al día. Y el típico miembro de congregación ora menos de 1 minuto al día. Tras leer muchas biografías de muchos creyentes prominentes, empezando con Martín Lutero, podría decir, él consideraba que si no empleaba 3 horas para la oración diaria, era una victoria para Satanás. 3. Y cuando usted lee biografías de otros creyentes prominentes, y pues obviamente me he dedicado a leer muchas de predicadores, cuando usted lee biografías de predicadores, los que Dios ha usado poderosamente, oraban mucho más tiempo del que pasaban a predicar. Y Calvino y Lutero predicaban diario. Diario. ¿Tiene un lugar prominente la oración en la vida del pastor? Sí, pero solo como ejemplo para la congregación, no porque él tenga que llevar la carga de la congregación en oración, sino todos, solamente como ejemplo para la congregación. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, esto es el versículo 1 del capítulo 6, por aquellos días, hace referencia no específicamente al juicio de los apóstoles, sino en aquel tiempo en general. Los que estudian la palabra del Señor con mucha, pues podría decirse meticulosidad en la cronología, sugieren que aquí debe referirse Lucas a que han pasado unos 3 a 5 años de lo anterior en el capítulo 5. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos estamos acercando al tiempo de la conversión de Saulo y demás. Entonces hay que irle calculando más o menos el tiempo que ha pasado. Ya han pasado unos 3 a 5 años y el número de los discípulos se ha
multiplicado. Una cuestión allí importante. Ya vio que dice multiplicado en el versículo 1. Quiero que vea lo que dice también el versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba. La palabrita allí en el versículo 11 quiere decir crecer o incrementar. Ahora, la que está en el versículo 1 también está en el versículo 7 cuando dice de multiplicarse. Pero espéreme tantito, esa palabra significa más bien multiplicar en el sentido de exponencialmente. Entonces, para que nos entendamos, en el versículo 1 habla de un crecimiento más lento. Para cuando se menciona el versículo 7, dice, empezaron a llegar por ríos y ríos de gente. ¿Cuántos? Pues quién sabe. Hay quien estima que aquí ya habría unos 30,000 creyentes en la iglesia de Jerusalén. Y luego nos preguntamos por qué estos apóstoles no tenían tiempo, ¿verdad? 30,000. Bueno, pues eso es un estimado de los que pudieron haber sido en ese momento, de los discípulos, como ya mencioné, los seguidores en general, no cristianos especiales. Surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces viene este problema entre los judíos de origen o de crianza griega y los judíos de crianza hebrea, puesto que sus viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Ahora, es muy interesante, hermanos, cuando uno empieza a rascarle y por eso también lo hace muy, muy edificante. Cuando usted ve este verbo, la desatención, es un pasar por alto completamente. Así que váyale midiendo el tamaño del asunto. Si los apóstoles dejaban pasar este tema de forma inadvertida o no daban una buena solución, habría dos potenciales riesgos. Número uno, la queja se iba a hacer mayor y podría haber un asunto allí de división en la iglesia. Dos, los apóstoles podrían haber sido acusados de hacer distinción de personas, lo cual es pecado. Por eso tenían que dar una solución sabia y justa, guiada por Dios, de modo que no hubiese, además de queja, no hubiese acusación de, con que ustedes hacen distinción de personas. Tenían que dar una buena solución. Había algo más que también es importante decir, y usted tendrá que recordar que en el Antiguo Testamento Dios había dado instrucciones de que las viudas tendrían que ser bien atendidas. Así que la acusación contra los apóstoles no solamente sería el hacer distinción de personas, sino olvidarse de lo que Dios había mandado. Por ejemplo, vaya a Deuteronomio. Si no ha leído Deuteronomio recientemente, se lo vuelvo a recomendar. Hace mucho bien leer la palabra del Señor, pero estos libros que a veces están allí esperando que los leamos, hay que sacarlos más seguidito. Deuteronomio 14:29. Deuteronomio 14:29 dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. A aquellos que están en una situación vulnerable, como el extranjero, el forastero, el huérfano y la viuda, les vas a dejar comer y que se sacien. Ejemplo precioso de esto tenemos en Boz. En el libro de Ruth, apenas llegó aquella muchacha y se llevó un mes de sueldo. Léale con atención, porque después de su primer día de trabajo, Boz le llenó el morral y le dijo, pues llévate todo esto, y el equivalente es que le dio un mes de sueldo por anticipado. No quiera renegociar su contrato laboral basado en eso, es solamente una anécdota bíblica para que usted vea que aquel hombre procuraba cumplir con la ley de Dios. Ese es un ejemplo de otros que hay, ¿verdad? Donde los apóstoles
donde la Biblia nos dice del cuidado de los huérfanos y de las viudas. Ya en el Nuevo Testamento, en la primera carta del Nuevo Testamento que fue escrita en Santiago capítulo 1, se reitera este mismo cuidado. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. El estar en el nuevo pacto y el estar en la gracia de Dios no eliminó el cuidado de los más desvalidos. Por el contrario, lo potencia. Lo hace todavía más necesario y más importante para el creyente de hoy. Aquellos eran asuntos nacionales, estos son asuntos de la iglesia. Así que los apóstoles estaban en un asuntito, hermanos, que pudo haber sido un polvorín. O hacen distinción de personas o pasan por alto lo que Dios dijo en su palabra. ¿Cuál de las dos va a ser? Entonces los 12, dice allí el final del versículo 1, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Note por favor que más adelante dice, en el versículo 2 al final, descubrimos la palabra de Dios para servir mesas. Los apóstoles no hablaban de esto en un sentido peyorativo, como menospreciando, para servir mesas nos dejen. No. Pero déjame también mencionar qué quiere decir eso de mesas. La palabra mesa allí puede ser aquellas mesas donde se traían las ayudas para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros. No necesariamente que anduvieran mesereando y con su charolita y pusieran el plato en la mesa y los cubiertos para que la gente comiera. No necesariamente ese tipo de atender la mesa, como un mesero, sino más bien estos lugares. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Ananías y Zafira? Y cómo le dijo, ¿por esto vendieron? Casi como si tuviera allí todavía la bolsita o las bolsitas con el dinero. ¿Por esta cantidad? Quizá en esas mesas estaba o en el piso, pero el chiste es que los apóstoles aquí dicen, no podemos descuidarlo. Ahora, regresemos al final del versículo 1. En la distribución diaria, añade aquí la Biblia de las Américas, de los alimentos o del sustento. En la distribución, ya sea que se les diera en especie o que se les diera en dinero. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. No va a traer ningún bien a nadie que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Ahora, yo no sé, hermanos, cuál sería la rutina de estos apóstoles para preparar el sermón. Pero algo tendrían que estar pasando que ellos dicen, va a sufrir todo mundo si nosotros no damos atención a lo más importante. No nos conviene. No nos metamos en el asunto de que ahora los apóstoles dejemos la prioridad que Dios nos dio. No es conveniente para nadie que descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Voy a ir al versículo 3, y ahorita hablamos del final del 2 y del 4 en un mismo momento del sermón. Pero ellos dicen, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres. Si el asunto hubiera sido administrativo, me parece que hubiera habido, me uno a los que comentan de este texto y dicen, pues hubiera habido más atención al proceso de selección. ¿Cómo le hizo una congregación como de 30,000 personas para hacer oír su voz y llegar a la conclusión de estos 7? Hace rato andaban poniendo unas mantas allí donde vivimos para votar para los proyectos que se van a hacer en la comunidad.
sacaron sus mantas e hicieron campaña. Y Nicolás, que además quiere decir el que conquista a las gentes, se paraba allí a hablar su discursito. Yo debo ser de esos porque... O alguno de los otros, allí tiene a Prócuro, a Nicanor, a Timón, que en este contexto nos suena raro, pero así se llamaba. Sé que usted, el Timón, piensa en otra cosa, pero aquí es un hermanito. ¿Cómo le hicieron? ¿Cuál fue el proceso de selección que llegaron a esos 7 de una masa de gente que pues pudo haber llegado a los 30,000? Póngale que un tercio de estos eran hombres ya de edad adecuada. De entre 10,000 sacar 7. Pues si hubiese sido un problema administrativo, quizá Lucas nos hubiera dicho, bueno, es que hicieron una rifa. Bueno, pues los apóstoles echaron suertes, ¿no? Al inicio del libro de los Hechos, pues a lo mejor echaron suertes y cayó sobre esto, pero no nos dice nada, solamente nos dice, los escogieron. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque el asunto no era la cuestión administrativa, la distribución de la ayuda, sino la principal, que era la predicación. Escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Allí hay 2 requisitos, no 3. ¿Me permite explicarle por qué? Sería casi una redundancia el decir buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Como si tener buena reputación fuese posible en este medio cristiano sin ser lleno del Espíritu Santo y sin ser lleno de sabiduría. ¿Me explico? Más bien, ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de sabiduría es el desglose de tener una buena reputación. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno entonces del Espíritu Santo? Es estar bajo el control del Espíritu de Dios. Quien está lleno de mosto, lleno de alcohol, está controlado, está bajo el control de la bebida. Pero quien está lleno del Espíritu de Dios está bajo el control del Espíritu de Dios, lo cual no habla de una cuestión allí mística y rara, misteriosa. Lo que habla es de alguien que tiene muy en claro lo que dice la palabra de Dios y procura conducirse en esa forma. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir lleno de sabiduría? Pues alguien que sabe aplicar la palabra de Dios particularmente a la vida diaria. Es decir, en los particulares de la vida diaria sabe cómo usar la palabra de Dios. Eso es ser lleno de sabiduría. Entonces, fíjese por favor allí que dice, versículo 3, hombres de buena reputación. ¿Y cuáles son las 2 incisos de esa buena reputación? Ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de sabiduría. La segunda parte del versículo, léale allí, a quienes podamos encargar esta tarea, a quienes podamos darles esto. Es curioso, pero note por favor los requisitos altos que pusieron. ¿De veras? ¿Para repartir la ayuda? Pues sí, porque había un polvorín, como ya le dije. O nos discriminan o no hacen caso de la palabra. ¿Cuál es? Pues necesitaban gente que pudiese disuadir, dispersar el asunto, mostrar que no había allí alguna mala intención, sino que pudiesen apagar este asunto que estaba empezando a calentarse. Y ahora sí vea lo que dice el final del 2 junto con el 4. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y luego el 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hace rato nuestro hermano Jesús hizo una buena explicación de un término para lanzar, para abandonar cierta conducta en el texto de Efesios capítulo 6, versículo 9. Aquí hay un énfasis similar. El entregarse es el lanzarse, es el tener fervor. Estos eran hombres reales, hermanos.
ya le dije, no tenían días de 48 horas. Y para ellos no había Logos Bible Software, ¿no? Ese programa de computación que algunos pastores tenemos y que le reduce a uno mucho el tiempo. Ellos no tenían allí Google para preguntarle, y a ver, dame un comentario de esto, apúntame algún comentario bíblico. No lo tenían, estas herramientas que reducen el tiempo de encontrar cierta información. Pero dicen, nos vamos a entregar, nos vamos a lanzar a esto. ¿Se acuerda que más adelante del apóstol Pablo dice, después de que estuvo con Aquila y Priscila, y dice, y Pablo estaba entregado a la predicación de la palabra? Hay un suceso que ocurre en esto. Yo le dije, hay muchos subtemas de aquí que creo que nos van a llevar un rato. ¿Qué fue lo que sucedió para que Pablo estuviese por fin entregado a la predicación de la palabra y se jubilara de hacer tiendas? Pues que llegó una ofrendota de Filipos, con lo cual se pudo dedicar. Ya no necesitaba su trabajo para sostenerse, sino ahora ya estaba entregado a la predicación. Estos hombres dijeron, ahora nosotros nos vamos a dedicar a esto. Ya no vamos a hacer otras labores, nos vamos a dedicar a esto. Hay un paso gigantesco, hermanos, no porque los apóstoles estuviesen en algún oficio, esto era parte del ministerio de la iglesia, me queda claro, pero hay un paso gigantesco y le voy a decir también por qué. Recuérdese de nuestros estudios del Éxodo. ¿Se acuerda cuando se consagraba a los sacerdotes? Yo le expliqué el término consagrar y ya le di algo para pensar, para recordarle en su cabecita. ¿Qué quiere decir el verbo consagrar? Tener las manos ocupadas. Cuando un sacerdote era consagrado al servicio del Señor, se decía, vas a tener las manos ocupadas. Servir al Señor no es tu trabajo de medio tiempo, es tu vida, es lo que vas a hacer. Estos apóstoles se consagraron, este era el trabajo de su vida, era lo que iban a hacer. Pero en muy particular énfasis aquí, ellos se iban a entregar a la oración y al ministerio de la palabra. Hay un libro completo nada más de esa frase, el ministerio de la palabra. Y esto es que habían ellos subrayado, no, la iglesia no le conviene que nosotros dejemos de orar por ellos. Pues, ¿qué hay con la oración que es tan importante? Bueno, ya le cité a algunos, podría citarle más. ¿Sabe usted que en la iglesia del tabernáculo allá de Charles Spurgeon, debajo de donde él predicaba había gente orando mientras él predicaba? Algunos de ustedes afirman que ya conocían esa historia. ¿Sabe usted que un año antes de que Billy Graham pisara una ciudad había un comité de oración por las predicaciones del siguiente año? Un año antes de que llegara, ya estaban orando. Es que hay una relación intrínseca entre la oración y la predicación. La predicación, si es solamente un mensaje elocuente de parte de alguna persona que haya estudiado el texto bíblico, carecerá de su poder. Tiene que ser el Espíritu de Dios quien utilice la exposición de la palabra de Dios para convertir gente en gente de Dios. Es el Espíritu Santo usando la santa palabra para hacer gente santa. Y no hay poder humano que pueda hacer eso. Tiene que ser Dios. Bueno, hermano y pastor, y entonces, ¿para qué oramos? Si de todas maneras es voluntad de Dios, porque tiene que haber la intención y la voluntad en el corazón para que esto suceda. Mire, nadie es santificado por su fuerza de voluntad, ¿o sí? Pero nadie es santificado en contra de su voluntad. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer.
Así que si lo que ocurre en la exposición de la Biblia no es un trabajo divino, espiritual, entonces no va a ocurrir nada. Y se puede hablar con la mejor ortodoxia y citar las mejores fuentes, pero si el Espíritu de Dios no está detrás del predicador y en el corazón de los que escuchan, no va a pasar nada. Es Dios. Así que hablando de que la palabra de Dios siga teniendo prioridad en la iglesia, como ocurrió en la iglesia de Jerusalén, ese es también nuestro trabajo. Que cuando estamos sentados en esas sillitas tengamos el corazón dispuesto, listo. Ya que le cité a Billy Graham, estoy enterado de su vida por muchas razones, pero le voy a citar otra cosa. ¿Sabe que él decía, yo pensé que mi esposa nunca iba a ser mi esposa? Pues cuando la vi, me la presentaron, dije, está muy bonita. Pero cuando me enteré de su vida, dije, no, pues ella no me acaba de querer andar conmigo. Porque me enteré que ella, además de ser hija de misioneros a la China y tener su corazón puesto en China para ir a servir allá, era una miembro muy fiel de su iglesia y todos los sábados en la tarde los pasaba en oración y en estudio de la Biblia para asistir al día siguiente a su iglesia. Y Ruth Bell Graham decía, tengo que preparar mi corazón si quiero escuchar la palabra de Dios. Es que es labor de ambos lados. Es labor del que se prepara para predicar, pero el que se prepara para escuchar. No es solamente asistir, no es solamente sentarse aquí. Si usted mete un bolillo a un garage, ¿saca un carro? Pero si mete los elementos, los ingredientes adecuados a un horno, saca un panecito bien cocido. Tanto importa el que se prepara para estar aquí como el que se prepara para estar allá. Es prioridad de la iglesia mantener la palabra de Dios al centro de lo que hace. Y no es trabajo solamente de los pastores, es trabajo de pastores e iglesia. Tanto el que habla como el que escucha. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. ¿No dice así Apocalipsis capítulo 1? Hay una preparación para escuchar, así como hay una preparación para exponer. Y aquí lo que nos dice, obviamente, es desde el lado de los apóstoles. Nosotros nos vamos a abandonar al ministerio de la palabra, nos vamos a entregar, nos vamos a poner toda nuestra devoción en la oración. Y ya le dije, esos dos van juntos, son inseparables. No puede haber una sin la otra que sea efectiva. Lo propuesto, dice el versículo 5, tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Así que escogen a 7. La congregación los escogió, no nos dicen cómo. La congregación los escogió, los apóstoles los ratificaron, pero en esta elección, ¿qué cree? Todos esos son nombres griegos. ¿Con quién era el asunto? Pues con los helenistas. Entonces, ¿había sabiduría detrás de la elección? Pues parece que sí. Parece entonces que sí. Que hubo allí condiciones que se tenían que llenar, como ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, lo cual es igual a buena reputación, pero también había sabiduría para decir, sí, pero vamos a poner a unos helenistas unos griegos para que también estos estén tranquilos. Por cierto, ya vio que allí Felipe no es Felipe el apóstol, es uno ahora de los que comúnmente les llamamos diáconos, pero Felipe es un nombre griego. Y entre los apóstoles, el otro que tenía nombre griego era Andrés. Pues era común, hermanos, habían pasado por invasión de los griegos, así como de los romanos en ese momento. Entonces escogen a estos 7 hombres. Hay mucho que decir al respecto, pero ahorita quiero darle la idea completita. Había entre ellos incluso un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Ese es un detalle sumamente importante.
Porque los apóstoles habían dicho, nos vamos a entregar ¿a qué? A la oración. Y entonces se los traen y no dicen, bueno, pues ya, mira, mano, ya rápido, ya, que sean ellos y nos quitamos el asunto. No, todavía oraron. No se nos dice que haya sido un periodo largo o que hayan dicho, bueno, pues ahora un mes vamos a orar, a ver si sí. Al parecer fue en el mismo acto en que les impusieron las manos, pero de cualquier manera no movían un pie sin hablar con el Señor. No hacían nada sin llevarlo ante Dios. Hace años nuestro pastor Isaac puso un ejemplo bien padre que nos ayudó y ahora nos atormenta por el resto de nuestros días. Es cierto. En un miércoles de oración, porque antes era el miércoles, nos dijo, vamos a suponer que si usted no le da gracias a Dios por algo, mañana desaparece. ¿Te acuerdas? Es su posición. Uy, hermano, le aseguro que damos gracias hasta por los calcetines. Estos hombres tenían una dependencia en Dios que aunque ya tenían la solución en las manos, la iglesia ya lo había presentado, no cesaban de orar. Y dice, y les impusieron las manos, lo cual tampoco debe ser pasado por alto como, bueno, sí, esto es sencillo. ¿Sabe a qué se remonta ese imponer las manos? Efectivamente, se remonta a los tiempos de Moisés. Acompáñame a Números, por favor. Otro de esos libritos al que hay que entrarle seguido. Créame que si le vamos entrando seguido, le vamos agarrando cada vez más cariño a estos textos. Dice Números capítulo 8, versículo 9 y 10, y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel y presentarás a los levitas delante del Señor, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. ¿A quién más se le imponían las manos? Pues léale el versículo 12, los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto al Señor para hacer expiación por los levitas. ¿Se acuerdan de esta ceremonia? Era bien bonita. 7 días hacían esto. Antes de mover un dedo para el Señor, pasaban 7 días en comunión. Es más, se sentaban a comer con el Señor. Va a decir, hombre, ¿de dónde sale eso? Pues de que mataban un novillo por sus pecados. Y además mataban otro para comerlo y dejaban una porción para el Señor que era mecidita, ¿se acuerdan? Ya no se acuerdan. La mecían así, no la mecían así, como bebé. La mecían hacia arriba como simbolizando que estaban compartiéndole al Señor. 7 días hacían eso. Antes de mover un dedo por Dios, tenían comunión con el Señor. Pues los apóstoles hicieron eso, ¿no? Antes de mover un dedo por el Señor, tuvieron comunión con Cristo. Y una vez Él ascendido, seguían en comunión con Él. No se atrevían a mover un pie sin que el Señor estuviese detrás de ese movimiento. Otra cosita, imponer las manos, ¿qué es? Bueno, los llevé allí porque desde el tiempo de Moisés se imponían las manos, primero sobre el novillo para decir, no es que este animal sea pecador y por eso merezca morir. Es que yo soy el pecador, pero Él va a tomar mi lugar. A eso se le llama identificarse. Va a tomar mi lugar, es mi sustituto. Cuando los apóstoles impusieron las manos sobre estos hombres, estaban queriendo decir, para este asunto, lo que ellos hagan nos representa a nosotros. ¿Le quedó más claro así? Lo que ellos hagan, salud, la distribución que ellos hagan, las decisiones que ellos tomen, nos representan a nosotros. Hagan de cuenta, iglesia, que nosotros lo estamos haciendo. Vea también 1 a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Yo le doy gracias a Dios por mi hermano Merlín Moffat. A mi hermano Merlín Moffat le escuché por primera vez explicar, yo sé que tiene un nombre como árabe, pero es cristiano.
le escuché la primera explicación de esto y lo he constatado que es así. ¿Saben en qué contexto aparece? No impongas las manos con ligereza. Fíjese lo que le sigue. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes yendo delante de ellos al juicio, mas otros sus pecados los siguen. De la misma manera las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Allí Pablo viene hablando de las diferentes maneras de proteger a los pastores de la iglesia. Entre ellas es, pues guarda su testimonio y también denle lo necesario para vivir, sean dignos de doble honor, dice el versículo 17, pero uno no entiende el versículo 23. ¿Por qué está el 23 ahí? ¿Por qué está el 23? Porque Timoteo tenía bastantes problemas gástricos por las cargas del pastorado. Y parte de las cargas del pastorado era compartir responsabilidad. Dice, no, ya no lo hagas así, porque te estás identificando. Te vas a hacer acreedor, Timoteo, de que se digan cosas de ti. Tienes que tener cuidado, no imponer las manos. Es decir, está en cierto modo identificado contigo y queda allí como parte de lo que tú haces. Así que los apóstoles estaban poniendo las manos, orando y poniendo las manos sobre estos hombres, lo cual significaba, iglesia, entiéndanlo así, ellos son los que nos representan en este asunto. Versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. La palabra de Dios crecía. Qué bonita frase. No decían, y el presupuesto de la primera iglesia bautista de Jerusalén, ay, eso no sonó raro, de la primera iglesia de Jerusalén era tal. No decían, y la atención a la matrícula de la iglesia era tanta. Dice, la palabra de Dios crecía. Porque en el pensamiento de Lucas lo importante está en la palabra de Dios, que no debía ser descuidada. Y que aquí está creciendo. Y además dice, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Repose esa frase tantito y pregúntese cómo es posible esto. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El historiador Flavio Josefo dice que en ese tiempo, debido a los roles que había para ministrar en el templo, habría más o menos todos los días de la vida cotidiana del pueblo de Israel, había unos 5,000 sacerdotes diario sirviendo. Unos 5,000. Nota el calce. Y los apóstoles eran 12. Estos eran 5,000. ¿Cómo era posible que los sacerdotes vinieran a la fe? Bueno, permítame decir algo. Los apóstoles, habíamos visto ya, Dios los estaba utilizando para hacer milagros. Es más, a continuación se dice que Esteban hacía grandes prodigios y señales. La misma frasecita que se habla de los apóstoles se habla de Esteban. Así que indudablemente también Dios lo estaría utilizando para realizar sanidades. Algunos de los milagros tenían que ser constatados por los sacerdotes, ¿verdad? ¿Se acuerda como los leprosos? El leproso que era limpio tenía que ir y presentarse al sacerdote para que lo declarara limpio y entonces pudiera regresar a la convivencia normal con la sociedad. Quizá algunos de ellos estaban viendo el poder de Dios de primera mano y se estaban convirtiendo. Qué bella historia, hermanos, porque si usted dice, bueno, pero los sacerdotes judíos ya estaban como que a mitad del camino, ya nomás necesitaban un empujoncito. No, Señor, estarían bien cerrados, porque para mantener su posición y sus privilegios tendrían que rechazar todo lo que tuviera que ver con ese maestro salido de Nazaret.
De otra manera no iban a poder. Su renuncia era una renuncia definitiva. No iban a decir, bueno, ya soy cristiano, pero vengo aquí a ministrar. No, Señor. Renunciaste a todo. Se te crió para esto. Y te fuiste para allá. No hay más. Su abandono entonces debía haber sido total al Señor. Como lo es el de todo discípulo de Cristo, ¿no? Como es el de todo el discípulo de Cristo. Y todo discípulo entonces debe colaborar para que la palabra de Dios siga en el centro de la iglesia, como la prioridad de toda la iglesia. Vamos a dar gracias. Señor, qué profunda es tu palabra. Hemos dejado tantas cosas apenas mencionadas. Eso nos humilla, Señor, a ver la altura de tus pensamientos. También, Señor, nos mueve a la sumisión, a la obediencia. Gracias por tu palabra, la cual sí, Señor, es perfecta y sí convierte el alma. Convierte, Señor, transforma, cambia en nosotros hoy en uso de Hechos 6 del 1 al 7. Amén.